¿Pero quién es Moma Mosevich? Así que yo traje algunas preguntitas para hacerte, Moma, así nos contás quién sos. Bueno. ¿Cómo es esto de que empezaste a estudiar abogacía y en un determinado momento dijiste, chau, las leyes, me voy con la... Bueno, yo vivía en Mar del Plata y estudiaba en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en realidad empecé a soltar el derecho porque empecé a hacer teatro en el teatro universitario. Y ahí lo que era una carrera normal se empezó a estirar, estirar, estirar. Y bueno, y finalmente vine a vivir a Bariloche. Nacieron mis hijas y durante un tiempo largo trabajé, pero no estaba estudiando ni haciendo nada cultural hasta que pude retomar mis intereses y decidí que iba a hacer la pintura. Antes, bueno, pero estuve un tiempo haciendo también alfarería. Sí, la alfarería fue previa a la pintura. Y después sí, la pintura fue como nada, era eso o nada. Sí. ¿Cómo atrapa el arte? ¿Cierto? Nos agarra. Sí, es inevitable, me parece, que llega el momento y se toman decisiones, ¿no? Lo que decís. Sí, era algo excluyente. Empecé a buscar el cómo y el con quién, y por suerte encontré el taller de Pablo Portondo y fue mágico. Empecé un día por semana y terminé yendo 4 veces por semana, porque yo sentía que tenía que aprovechar todo el tiempo que había perdido sin encontrarme con esta tarea. Claro. Che, tu obra siempre está latente hay una tensión en tu obra entre la vida y su final, la fragilidad del tiempo. ¿Cómo fue madurando esa mirada desde tus primeras pinturas hasta tus obras actuales? La fragilidad estuvo siempre. Yo primero empecé a pintar, pero no era consciente que era de dónde salía todo esto que estaba fluyendo. Empecé con una niña que estaba en una playa sola en un faro con un naufragio, que era yo, y después pensando era el momento en que había fallecido mi abuela. Entonces, de alguna manera empezó ahí. Después, bueno, seguí pintando, sí, la fragilidad estaba todo el tiempo y quedó muy de manifiesto con una serie que se llamó Avon, que mostré aquí en la biblioteca municipal. Y yo sentía que era el Avon es una carrera que jugamos contra la muerte. Entonces, en esa carrera vamos ganando día a día, pero hay un día que lo perdemos. Entonces, ser consciente de eso, de la finitud, está atravesando mi obra, esa situación. Sí, vos dijiste una palabra muy buena para conceptualizar un poco la obra de Moma, que es lo latente. De hecho, tenés una obra, sí, que para mí sintetiza en algunos aspectos muy bien que hay una latencia que se puede ver. Moma es muy versátil, hace obra con lo que tenga, en todas las disciplinas. Entonces es muy interesante ver cómo eso latente, esa fragilidad, hay una cuestión de la sutileza que siempre está presente. Y se puede ver, hay que prestar atención. Bien, como la vida misma, hay que prestar atención para sacar lo mejor de ella, ¿no? Uh-huh. También participaste en clínicas con referentes como Diana Eisenberg. ¿Y qué es lo más valioso que rescatás cuando te sentás a intercambiar ideas con otros colegas? Ahora trabajaste con Diana Núñez, curando hilo latente, o sea, en esos intercambios, una artista, ¿qué rescata? Bueno, ahora estamos compartiendo este ámbito que es mi taller, pero en general trabajo sola. Entonces, cuando puedo compartir pensamientos, actividades con otros artistas, me parece increíble porque, por ejemplo, en el ámbito de clínica, a veces cosas que está haciendo sobre el trabajo de uno no las ves tan claro como las ves en el trabajo de los demás.
Y bueno, y es una manera también de pensar y de no pasar livianamente el hacer, ¿no? Formarnos. En mi caso, que no estudié artes de una manera formal, sino siempre en talleres y clínicas y residencias, me parece súper importante. Todos los años hacemos algo, hago algo. Este año sí, terminamos junto con Diana una residencia textil y estoy haciendo, junto con Débora, compartimos una formación anual con Rodrigo Alonso de Arte Contemporáneo. Así que sí, siempre busco el contacto con otros artistas y el conocimiento. Y también me gusta trabajar en grupos con otros artistas, como integro algunos colectivos como el grupo Iceberg. Ajá. En Iceberg Patagonia no es un grupo cerrado, estamos abiertos, pero ya trabajamos varios años con Emily Roddick, Natalie Rutax, Katy Galdón, Soledad Escudero, Vivi Sieva, falta alguien, perdón, se me olvida. O sea, pequeños nombres, tiraste así sin aviso. Claro, porque en ese Iceberg, cuando nos empezamos a juntar, también estuvo Daniela Gineste trabajando con nosotros, nos dimos cuenta que durante muchos años habíamos tenido cruces artísticos, ya sea en las muestras colectivas o en instancias de clínicas o residencias. Entonces, todo ese entramado dibujamos eran como las puntitas del iceberg, pero todo lo que estaba debajo era muy importante y no se ve. Claro. Entonces, nada, por eso ese nombre y esa manera de trabajar, ¿no? Siempre buscando crecer. Crecer. Y crecer me lleva a comentar que expusiste en el CCK en un momento, en Bienales de Neuquén, pero acabas de decir que no tenés una formación convencional de una escuela de arte, sino que te nutrís de talleres y intercambios con otros artistas. Eso le puede dar ¿Cómo podemos tomar eso, o los chicos que empiezan sus primeros pasos en el arte, a decir, bueno, no hay que estudiar en el mejor lugar para poder llegar? ¿Cuál es el detalle, cuál es el secreto que transitaste y que te permitió llegar? Esfuerzo, dedicación, trabajo continuo. Cuando yo empecé aquí, en un momento empecé a trabajar de una manera tratando de profesionalizarme. Por suerte, bueno, cuando abrió la clínica Faraón Fenómeno, que ahí la conocí a Débora, estábamos muchos artistas participando de una clínica que se llamó Proyecto Boomerang, donde poníamos el punto en la profesionalización, en todos tener nuestro statement, nuestro portfolio de obra, poder escribir sobre nuestras obras. Bueno, Pablo Cortando siempre me decía, escribí, así como. Entonces, de esa manera, cuando vos tenés que escribir y pensar sobre lo que estás haciendo, toda esa reflexión te lleva a que, bueno, que siempre necesitas conocer más y en este caso estoy en el taller, pero si vamos a mi living, tengo una biblioteca muy grande con mucho material que trato de juntar siempre y bueno, está ahí disponible para el que lo necesite. Tremendo taller de statement, del cual tengo el honor de haber participado. Con Débora. Con Debbie, no, excelente, porque a mí personalmente me ayudó no solo a escribir, sino a analizar mucho más profundamente cada foto que elijo para después imprimirla y mostrarla, si realmente dialoga bien con la foto que elegí antes o la que estoy por elegir después. Entonces aprendí a hacer como un hilo. No, sí, porque te ayuda a organizar. Igual Sí. Bueno, ya lo tenías. Te estás curando. Me estoy autocurando. Sí, claro, muy bien. Pero bueno, tengo mis detalles. Chicas,
los huecos. Débora, para la persona que pasa caminando por el pasillo, porque a ver, la exposición que está llevando adelante MoMA ahora está en el pasillo de ingreso de la sede de Ana Sagasti de la Universidad de Río Negro. No es una galería de arte como uno se le imagina, un lugar donde están todos juntados mirando un cuadro. No, es un lugar de paso, la gente va a estudiar, hace otras actividades. ¿Cómo le explicarías de forma sencilla cuál es el rol de una curadora ante una obra como la de MoMA y en un lugar como el espacio de la universidad? Bueno, en principio el arte contemporáneo admite cualquier espacio para ser expuesto, digamos, no es necesario estar dentro de un cubo blanco. Un poco el arte contemporáneo rompe con eso, o sea, que esté expuesto en un espacio educativo como una universidad, digamos, está bien, digamos, no habría problema con eso, es algo que el arte contemporáneo busca. Y el rol de la curadora, del curador, en este caso tiene que ver con una selección de obra. En el caso de MoMA a veces es difícil porque tiene tanta producción y es toda tan genial que a veces me ponen un brete, pero en este caso armamos, digamos, esta selección de esta serie de las rosas y bueno, sumamos una obra más también, se encuentra en el segundo piso. Pero la idea un poco de traerlo al espacio educativo tenía que ver también como combinar y habilitar, digamos, espacios de reflexión que se están dando de forma natural en ese espacio. Si bien es un espacio de tránsito, de movimiento, de circulación, también hay circulación de saberes, de reflexiones, de crecimiento personal, de crecimiento como colectivo estudiantil, si se quiere, o profesional con los docentes también. Así que complementando, digamos, ese crecimiento en relación a la cultura y a la educación, creo que una exposición de arte encaja perfecto. Claro. Así que los invitaría a seguir mirando, así como miran los libros y atienden a sus docentes, miren las paredes y que se encuentren en esas obras. ¿Y qué chispa o inquietud hace falta para que se despierte en vos ese proyecto y decís, me sumo para curarlo, ayudo, colaboro? ¿Qué es lo que...? Hay como, pueden ser un conjunto de variables, por supuesto la obra, el trabajo, la dedicación de cada artista, la cuestión humana, afectiva también influye. También el compromiso quizá social, artístico, ¿no? de tomarse con seriedad, digamos, la propia tarea, casi me la tomo yo, y entonces en general trabajo con artistas a quienes admiro con profundidad. Eso me pasa por suerte, así que siempre trabajo con personas con las cuales admiro y coincido con MoMA en esto de compartir, de buscar espacios de enriquecimiento mutuo, y con los artistas y las artistas que yo trabajo me pasa siempre. ¿Hay alguna diferencia al curar una muestra acá en la Patagonia, que tenemos pocos espacios, son muy diferentes unos con otros, a otros lugares como Neuquén o Buenos Aires, donde hay salas ya dedicadas de otra manera? Con el trabajo con el artista, con la artista, no varía tanto. Las inquietudes, las inseguridades, las ganas, los deseos, digamos, son similares. No tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la práctica artística, creo yo. Después la cuestión ya más de logística de los espacios y por supuesto cambian en relación a los recursos. Y es más complicado acá. Y a la hora de que no hay un espacio, un museo de arte, bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, hace que eso por ahí esté debilitado en algún punto. Claro. Pero tiene que ver con los recursos y con los espacios destinados a la exposición artística, que no tiene que ver con la práctica artística de las personas que hacen arte. Y eso también, en una de esas, ayuda a que los artistas tengan que permitirse trabajar de otra manera para adaptar
su obra con los espacios tan visibles que hay, ¿no? Sí, a veces pasa, pero es un buen ejercicio, es igual. Sí. En la curaduría también pasa. Yo siempre llevo ese lema de no tener horizonte, o sea, perdón, tener horizonte, no tener límite, siempre se imagina, el deseo es infinito. El deseo es por más. Es por más, entonces siempre es Vamos por todo. pensar el ideal y después adaptarlo a diferentes situaciones, pero también pasa en el momento del montaje, por ahí tenés un espacio enorme con todos los recursos a disposición y la obra no se adapta. Entonces, Claro. Es una cuestión de trabajo, de ejercicio, y la adaptación continua es muy bueno, es un muy buen ejercicio. No lo justifico al 100%, a veces está bueno tener recursos, ¿no? Claramente, pero me parece que ese ejercicio de adaptación es interesante. Bien, pero vos me preguntabas si había traído preguntas complicadas. Algunas están complicadas, creo. A ver. No me esforcé. A ver. A ver, a la hora de escribir el texto que acompaña la obra, ¿cómo haces para traducir lo visual a palabras sin que se pierda la magia? Porque ahora curaste la obra de MoMA. ¿Cómo pasaste toda esa obra de MoMA a unos párrafos? Bueno, justo con MoMA me es más sencillo porque venimos trabajando hace... Sí, desde 2014 ella guiaba las visitas a mi muestra individual de Ferrarons, entonces... Sí, conozco su obra, siempre me sorprende igual, eso no te explica la sorpresa, pero hay algo del conocimiento, justo les voy a contar una experiencia, pero le mostré el texto y qué sé yo, mamá está bien, está perfecto, y no hubo un intercambio, ya no, estamos en una instancia donde ella confía en mí, yo confío en ella, entonces para mí es muy sencillo. A la hora de trabajar, en realidad es empezar a escribir, hay muchas cosas que escribo que no van a ningún lado, también pasa, Sí. escribo un montón en realidad, Igual es sencillo para ella porque tiene una solvencia cultural increíble, entonces le sale naturalmente, lo que quizás para otras personas es muy difícil. Claro. Sí. Pero bueno, pasa eso un poco. Uno escribe como así, el artista pinta o dibuja, lo que sea, y por ahí rescata algo, un porcentaje menor, bueno, la escritura es igual. Bien. El jardín fuera de sí. ¿Por qué ese nombre de MoMA? El jardín fuera de sí es un nombre que encontró Débora. Sí, y tenía dos opciones y las dos estuvimos contestes en el jardín fuera de sí. Para mí es muy descriptiva de la situación. Claro. ¿Y por qué rosas? ¿Qué significa para vos llevar la intimidad con ese elemento en particular? Bueno, yo hace años que comparto estas dos pasiones, la jardinería y la pintura y el arte. Y sucede que empecé a buscar cómo registrar mi jardín, hacer un registro existencial del jardín. Entonces, hay momentos en que escribo un diario, que yo le llamo diario herbario arbitrario, porque tomo algo de la jardinería, algún suceso de mi jardín, y que puede ser, no sé, que coseché las primeras frambuesas, o se cayeron las hojas, o tengo los primeros tulipanes, qué sé yo, un suceso, y a partir de ahí escribo un texto que no está en un único libro, está en muchos cuadernos distintos, que tengo la tarea de empezar a catalogar y a tratar de ordenar, pero ya lo voy a hacer. Bueno, la cuestión es que en un momento ese registro, primero pensé en dibujar las cosas y de una manera precisa, y no era ese el camino. Y un día dije, bueno, voy a traer el jardín al taller. Y empecé a hacer monocopias. También iba al taller de grabado de la llave y empecé a hacer unas monocopias botánicas. Y
bueno, y ahí entró el reino de las plantas en el taller. Pasó, esto lleva varios años de trabajo y en un momento empecé a trabajar con las rosas. Por otro lado, mi mamá se llamaba Rosa, nombre que no teníamos muy presente porque todos le decíamos Tati a mi mamá. Mi mamá falleció hace un par de años y ella siempre me decía por qué no había hecho un retrato de ella, si había hecho uno de mi papá. Entonces, nada, hace poquito empecé a pensar mi mamá era ciega, cómo sería una obra, un trabajo que ella pudiera tocar y ver. Bueno, el texto de esa poesía lo leímos en la inauguración. Y bueno, las rosas nada, forman parte de este hacer, o sea, así como están los pinceles, tengo una caja llena de flores que he usado para pintar, son muchas, y las voy tratando de conservar y guardar. Y ¿Pintas con las mismas? con las mismas flores, sí, las uso como una especie de sello. Por ejemplo, esta es una flor que usé para pintar, que cuando la tomo está perfecta y se va como destruyendo después de trabajar Claro. en la tela. Y bueno, así que traigo muchas... es estacional, tengo que tener las flores para pintar, pero cuando no las tengo por ahí tomo otros vegetales u otras hojas y las pinto y las estampo sobre la tela. Así que de ahí salió. Qué lindo, porque parte de la obra es original, porque la hace una persona en particular, otro puede imitarla, copiarla, lo que sea, pero bueno, la obra original es de esa persona, pero vos aparte la haces con un elemento que es ese, es irreproducible. Otro puede encontrar otra flor, otra rosa, Sí. va a tener otra forma y lo que estampe o lo que pinte va a ser totalmente diferente. Sí, uso, no me acuerdo el nombre de la especie de la rosa en especial, pero son unas rosas que son muy compactas, muy cerradas, entonces me permiten trabajar mucho rato con ellas y me encanta. Qué lindo, qué lindo. Debbie, volviendo al pasillo, volviendo al pasillo, soy un periodista recurrente. ¿Tuviste que pensar de una manera diferente el montaje de la obra de MoMA para que el docente y el alumno que transita por ahí se tome unos minutos o un instante y observe una obra? Bueno, ¿Pensaste en encontrar un gancho? dos cosas. Una es que el montaje justamente se hizo de manera... Hubo una persona muy importante que es José María Rodríguez, que estuvo presente, igual que ella compañeras que se encargan de toda la universidad de las exposiciones también. Bueno, con MoMA, por supuesto, estuvimos armando ese montaje, teníamos muchas ganas de que bueno, estuvieran como suspendidas también en el primer piso, que es algo que no se suele hacer en ese espacio. Es la primera vez que se van a mostrar obras de esta manera, así que es un gran avance, digamos, también para la universidad, ¿no? También ver la posibilidad de que eso es viable. Y en cuanto al museográfico, para atrapar al que recorre ese pasillo o ese espacio, en realidad a mí me gusta pensar que tiene un efecto sorpresa. Si bien siempre hay, o sea, hay muestras con mucha frecuencia, las muestras van cambiando. En este caso también tiene una luminaria particular, especial. Las obras se destacan en cualquier momento del día. Y en el caso de esta muestra en particular, son obras de gran formato con una técnica extraña, que es por lo que veníamos hablando antes, es algo distinto. Así que yo asumo que la atracción va a estar, no hace falta, no hace falta, la obra va a atraer la mirada. También están colocadas de manera que se pueden observar desde los balcones. En el primer y segundo piso hay dos obras que se pueden ver desde dos perspectivas distintas, desde arriba, como flotando por encima, o desde abajo mirando como en un especie de altar. Así que esa doble posibilidad
también me parece interesante para explorar. ¿Y se ve diferente la obra de arriba o de abajo? Sí. ¿Dice distinto? O... Siempre que cambias la posición de donde lo mirás, la obra te lleva a lugares diferentes. Así que invito a la gente, más en el arte contemporáneo. A veces, a mí me gusta ver cómo lo ven las infancias, que se acercan y lo miran de una manera como mucho más lúdica, en vez de hacer la contemplación natural o enseñada por la academia. Es ir y mirar la obra en diferentes aspectos, de diferentes lugares, y te cambia la experiencia. Bueno, los adultos empezaban a buscar en los sellitos de las rosas caritas, acá hay una ovejita, acá hay un león, acá, o sea, era increíble todas las figuras que encontraban. Sí, terminó siendo lúdico también en un punto. Bien, pasa, esto está totalmente fuera de contexto, ¿no? Pero pasa que cuando está como artista, colgó su obra, va a ver que todo esté bajo control, qué sé yo, y entra alguien que no te conoce personalmente, que no asocia tu persona con la exposición, y escuchás que empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que vos interpretaste. ¿Qué le pasa al artista cuando escucha una cosa así? A mí me pasó algo muy gracioso en la época de Ferrarón Fenoglio, que había una visita infantil, no, de adolescentes era. Y estaban recorriendo la obra y yo estaba sentada ahí en un escalón de la galería y uno de los chicos dice, esta mujer está muy mal. Está muy graciosa. Nada, los adolescentes no tienen filtro y el chico dijo eso y fue muy gracioso. Y después, nada, había nenitos que con las preguntas que les hacían las chicas decían, bueno, a ver, no sé, me acuerdo, en la trastienda había muchas obras y habían visto mi exposición abajo, entonces le dicen, bueno, ¿cuál de todas estas es la de MoMA? Y los chiquitos dijeron, esa. Te asociaron. Sí, muy rápido. Y bueno, nada, siempre es lindo escuchar lo que la gente dice, las preguntas que se hace respecto de la obra. En este caso me parece que de mis trabajos creo que este es el más amable para con el público. Sí, porque algunas son como más crípticas o más duras, pero esta es bastante amable. Tengo perros. Ya la nombraron 2 veces, así que la vamos a nombrar por una tercera vez. Está haciendo una obra muy interesante, unas suculentas gigantescas, venidas para Fenoglio, en su lugar de vida ahora en las Canarias. En España. Vi ayer justamente unos cuadros gigantescos, mis suculentos son unas cosas chiquititas así, como algún día llegarán, o le tendré que pedir a Parrarón que me venda un cuadro. Sí, puede ser una posibilidad también. Sí, está pintando, bueno, como ella hace, el gran dominio de la técnica. Está espectacular. Bien, como yo no puedo, llámenla y que venga. Bueno, ya viene seguido, no va a tener problema. Bien. El proceso demanda muchísimo cuidado, ¿no? El proceso tuyo de pintar con las flores, ¿no? Repetición diaria. ¿Cómo fue el día a día, esta rutina de trabajar con estos elementos para crear esta obra que estás exponiendo? Bien, esto fue en el 2024, cuando hice la primera obra, que es una que se llama Sangre. Esa fue una explosión, porque está toda la tela pintada, muy densa, y era una necesidad de volcar esto que había aparecido así con mucha contundencia. Y cuando terminé ese trabajo, que no me acuerdo cuánto tiempo me llevó, dije, bueno, tengo que tratar de separarme un poco de esta situación. Bueno, entonces cambiando la paleta, tratando de tener otro ritmo, y empecé a buscar otros ritmos de trabajo en cada una de ellas. Después siguió Tierra, que trabajé con las rosas y con palitos, con ramitas.
haciendo impresiones. Después siguió una que se llama Savia, que ahí, además de intervenir con las rosas, trabajé con virome y con mucha agua, y el resultado fue otro, y en una paleta en verdes. Y después, bueno, siguió Horizonte, bueno, y creo que de esa serie, en ese momento el último que hice fue Luna, y lo retomé seguí trabajando en pequeño, y trabajé con el último trabajo fue El jardín fuera de sí, o sea, le pedí permiso a Débora para titular una de las obras con ese nombre, porque me parecía precioso. Y bueno, y ahí las rosas empiezan a construir arquitectura de alguna manera. Así que, bueno, nada, eso. Y hay una obra más que está hecha con agapantos, porque en un momento no tenía las rosas, que se llama Horizonte. Y está La Señora Montaña, que es una obra que me llevó mucho tiempo, como 2 años, o más, no me acuerdo, mucho tiempo, donde apareció una persona con ojos. Porque en todas mis últimas figuras de mujeres, o eran calaveras que no tenían ojos, o era una mujer sin ojos, con las cuencas vacías, y esta tiene ojos, esta mira, y bueno, vayan a ver. Bien. La obra de MoMA está en este momento en el edificio de la universidad, que han cambiado el nombre hace poquito. ¿Cómo se llama? Que no me lo memoricé todavía. Malvinas Argentinas. Ese es Ana Sagasti. Ana Sagasti 1463. Claro, hay 2 edificios, Malvinas Argentinas y Héroes de Malvinas, pero la puesta está en Malvinas. En Malvinas Argentinas. De lunes a viernes, de 9 a 21. Eso está de corrido. Los sábados abre el edificio. Abren por la mañana, de 9 a 1 en general. Vayamos de lunes a viernes. De lunes a viernes segurísimo. Para no hay problema de estacionamiento, así que... No, siempre está abierto, siempre hay circulación de personas. No hay excusas para no ir. Lo viste, a veces en el centro digo, ¿dónde dejo el auto ahora? Pero bueno, acá no, acá hay problema. Chicas, ¿qué sensación esperan? ¿Le responden la pregunta a cualquiera de las dos o las dos a coro? ¿Qué sensación esperan dejarle a esa persona que pasa caminando y ve de casualidad? ¿No? A ver, ¿qué es esto? Que no sabe que se va a encontrar con eso. ¿Lo pensaron? Yo en este caso, y creo que no lo dijimos en esta instancia, y que un poco habla el texto que yo escribí, que tiene que ver con traer lo íntimo de MoMA hacia lo común, hacia el espacio público, que es un hecho muy valioso y muy apretado, requiere mucho valor, porque no solo MoMA está exponiendo su obra, que ya es un paso hacia la exposición, sino que también está traduciendo a través de esas obras cierta experiencia, cierta práctica de cuidado que ella lleva en su casa. Claro. Entonces, esa validación de lo íntimo hacia lo público me parece que se hace en el momento en que los estudiantes, las estudiantes, docentes y el público en general camina por un espacio dedicado al educativo, pero que de pronto puede tener una experiencia estética con aquello que está mirando. Y me parece que ese efecto sorpresa, cuando uno no está condicionado por el espacio dedicado al arte, uno tiene como un horizonte de expectativa cuando va a un museo o alguna galería o algún espacio donde estás como ya preparado para disfrutar o percibir una obra de arte. En este caso no, porque no está hecho para eso. Las personas que se acercan en lo cotidiano van a buscar otra cosa. Entonces yo creo que ese efecto sorpresa y esa experiencia se vuelve quizás a veces más impactante, porque ese condicionamiento no está puesto de entrada. Entonces la obra quizás, a mí me gustaría por lo menos, que le llegue a esa persona de una manera sin condicionamientos, a ver qué me pasa, y lo pueda experimentar y pueda convivir con ese jardín, que lo pueda habitar. Eso es lo que... En cierto modo están proponiendo una pausa para
alumno, para el estudiante universitario y del docente, una pausa en su cotidiano, ¿no? En su rutina. Sí, es un encuentro espontáneo, no es un encuentro buscado, o sea, están circulando por ahí, se van a encontrar con las obras y, y nada, a mí me gusta que sea un público diferente, que no es el que habitualmente va a las muestras. Entonces, me parece que es como una invitación, ¿no? Miren, quizás si ahora se sienten atraídos por algo o algo les sucede alguna pregunta o algo se les mueve dentro, bueno, quizás empiecen a buscar después deliberadamente ir a ver otras muestras de otros artistas. Claro. Me parece que eso, que genera una inquietud, está ahí, es una buena propuesta, generar una inquietud, me parece. Obviamente. Sí. ¿Y hay forma de ponerse en contacto con vos si surge alguna inquietud de algo? Sí, en el Instagram me pueden escribir, Moma Mosetich, y si no, yo creo que, no sé, cada 15 días quizás yo genere alguna clase de visita, claro, para las personas que no pudieron ir a la inauguración y quieran preguntarme algo, yo puedo ir cada 15 días, encontrarme ahí con algunas personas para charlar. ¿De cultura, de No. arte, algo? No. No. Está bien.